Hola, soy Elena Sánchez Romo, de primero de bachillerato A de Humanidades, y os vengo a presentar Petrarca en España. ¿Quién era Petrarca? Petrarca fue un poeta y humanista de Italia en el siglo XIV. Fue conocido por ser uno de los principales exponentes del Renacimiento italiano y por sus obras poéticas. Su especialidad eran los sonetos. Petrarca nunca llegó a visitar España y aún así tuvo influencia por toda Europa, sobre todo en España, donde su obra El Canciller fue traducida al español y supuso un gran cambio en la poesía española. Era hijo de un notario llamado Prieto di Serparenso. Pasó toda su infancia en un pueblo cerca de Florencia, llamado Incisa in Valdarno, ya que su padre había sido desterrado de Florencia capital por razones políticas con Dante. Más tarde, con su familia, se mudaron a Pisa y más tarde a Marsella. En 1312, Petrarca y su familia llegaron a Aviñón, donde Petrarca aprendió humanidades con un profesor toscano. Después, en 1316, empezó a estudiar Derecho. Tras la muerte de su padre, se fue a Provenza, donde hizo pequeñas obras, y en el 1327 vio por primera vez a Laura, de la que quedó enamorado y se volvería la musa que iba a inspirarle en sus obras de amor. Más tarde empezó a recorrerse el continente de Europa, donde se ve reflejado en algunas de sus obras. En estos viajes, Petrarca lo que buscaba era autores clásicos. En Florencia se encontró con Giovanni Boccaccio, que le inspiró ideas humanistas, y desde ese día hizo intentos de rescatar la cultura clásica del Renacimiento italiano, sintetizándolo a su vez con ideas cristianas. Obras. La principal obra de Petrarca en lengua vulgar es El Cancionero. Petrarca en esta obra nos cuenta una historia amorosa narrada en primera persona. En esta obra, Laura, su musa, se ve idealizada por su amor. Laura representa las características cristianas y el canon de belleza de esa época. Los poemas que se encontraban en esta obra fueron escritos en italiano, donde se encuentran más de 300 sonetos y distintos tipos de poema. La mayoría de estos poemas revelan historias declarando el amor a su musa Laura. Y en ellos nos describe todas las emociones que le van acompañando por el camino. Después de la muerte de su musa, él en su cabeza la transforma en un ángel, más conocida como Donna Angelicata. Petrarca da un giro a sus pensamientos y se empieza a centrar más en el amor divino, a la sabiduría y a la moral. Muchas de sus obras tuvieron influencia en el siglo de oro de España, pero con El Cancionero Petrarca consiguió asentar las bases de los futuros poemarios amorosos y dio una forma definitiva a una serie de tópicos que se convirtieron en habituales de la poesía de los siglos XV, XVI y XVII, como el Carpe Diem, el Tempus Fugit y el Locus Amoenus. Su movimiento literario se conocía como petrarquismo. Este movimiento introdujo en España el soneto, que fue la forma más usada en la poesía del siglo de oro. El soneto se trata de una composición de arte mayor, compuesta por 14 versos en decasílabos agrupados en 2 cuartetos y 2 tercetos, y la rima era consonante. Era ABBA, ABBA, CDC, DCD. Los versos en decasílabos, que es un verso de 11 sílabas y que provenía de Italia. Este verso se introduce a la lírica española gracias al poeta Garcilaso de la Vega, el cual, tras su viaje a Nápoles, su poesía se empieza a ver muy influenciada por rasgos petrarquistas, ya que en ese viaje conoce autores italianos y también su amigo Juan Boscán, que introduce pequeños detalles petrarquistas en sus obras. Estos dos grandes autores españoles son los que poco a poco con sus obras introducen en España la estructura de las obras de Petrarca, muchas de ellas gracias a la traducción de sus obras. En conclusión, Petrarca consiguió influir en la literatura española sin haber venido a España,
e inspirar a muchos autores españoles importantes con la traducción de sus obras.